Pues quedan segundos para conocer ya el dato de inflación de los Estados Unidos, dato que va a ser crucial para ver hoy cómo cotiza Wall Street, simplemente por el hecho, ya saben, de que en los últimos 2 meses tuvimos un dato peor de lo esperado. Hoy se espera un 3,6% de inflación, que baja desde el 3,7% del mes anterior, así que todo va a girar en torno a ese 3,6%. ¿Cómo queda la inflación respecto a ese 3,6% que esperan los mercados financieros? También muy importante, como no, la subyacente, que se espera también que baje del 4,3% al 4,1%, pero la general anual también es especialmente importante porque han sido ya 2 meses de repuntes de inflación. Vamos a darles el dato enseguida. Bueno, pues como no, un mes más, tercero ya consecutivo, tenemos una decepción para Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la inflación no ha bajado lo que estaba esperado por parte del mercado. Se esperaba que del 3,7% bajara al 3,6%, pero no ha sido así. Se ha mantenido en el 3,7%, por lo tanto no baja lo que se espera y por lo tanto la subida de los precios es superior a lo que estaba esperando el mercado. Se esperaba que subieran un 3,6%, suben un 3,7%, se mantiene el mismo ritmo de subida que el mes anterior, y esto, claro, es una de cal y una de arena. No es que estemos empeorando la inflación del mes anterior, pero no estamos alcanzando las perspectivas de los mercados financieros. 3,7% de inflación anual. Si nos fijamos en la mensual, aquí de nuevo volvemos a ver un dato que decepciona. Se esperaba una subida de los precios del 0,3%, la subida final ha sido del 0,4% de inflación, y si miramos a la subyacente, aquí sí que nos quedamos exactamente en línea con las expectativas. 4,1% de repunte en la subyacente anual. Se esperaba un 4,1%, teníamos un dato del 4,3% en el mes anterior, por lo tanto se rebaja esa inflación subyacente, pero si nos fijamos en la mensual subyacente, aquí tenemos una subida de los precios del 0,3%, que es lo mismo que el mes anterior y lo mismo que lo que se esperaba. Por lo tanto, poco cambio en la subyacente. La gran novedad está en la mensual y la anual general, que aquí tenemos un dato peor de lo que se esperaba, un dato por encima de las expectativas, que en el caso del anual queda en línea con el dato que teníamos el mes anterior. 3,7% de inflación para Estados Unidos, de inflación general anual, y 0,4% de inflación mensual para los Estados Unidos. Un dato que vamos a ver también cómo están reaccionando los futuros del S&P 500 enseguida, para echar un vistazo a cuáles son los movimientos en el mercado, cómo se está cotizando ese movimiento en el dato de inflación. Ahí están viendo el dato de los futuros de los Estados Unidos y están viendo también esa caída repentina en los últimos minutos que acabamos de ver en el S&P 500 en los futuros. De momento, la caída es verdad que respecto al cierre de ayer no parece demasiado importante, 0,06%, pero veremos si acaba ampliándose más. Ya sabíamos que el fantasma de la inflación decepcionante volvía a estar un poco entre nosotros ante el dato del día de hoy, y ayer ya lo conocíamos un poco también con la pista de la inflación al productor, el IPP, que quedaba también por debajo, por encima, de las expectativas, y por lo tanto hacía que la inflación al por mayor subiera más de lo que se esperaba. Vamos a echar un vistazo enseguida a cuáles son los movimientos en los futuros del S&P 500, también lo que se estaría cotizando en Estados Unidos en el Dow Jones, por ejemplo. Caídas ahora mismo en el Dow Jones de en torno al 0,0, no estamos viendo caídas ahora mismo de momento en el Dow Jones. Vamos a echar un vistazo enseguida a los últimos movimientos actualizados, porque me da la sensación de que aquí todavía no tenemos lo último, y vamos ya al análisis de ese dato de momento que, pues de momento, como ya saben, ha quedado por debajo de las expectativas. 3,7% de inflación para los Estados Unidos, que está por encima de ese 3,6% que esperaba el mercado. Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, la inflación sube más de lo esperado al 3,7%, se esperaba que bajara al 3,6% desde el 3,7% anterior, una de cal y una de arena porque no bate expectativas, sino más bien todo lo contrario, pero tampoco sube respecto al mes anterior. ¿Cuál es la primera valoración que hacemos de este dato? Bueno, hay que ver un poquito los componentes, ¿no? Del dato que acabas de citar, pero también hay que tener en cuenta el fondo de esta situación que sigue siendo, como bien sabemos, de deslizamiento a la baja de la economía americana, con una desaceleración, probablemente acabe el año creciendo por debajo de potencial. Entonces, bueno, simplemente continúa la senda a un poquito menos de velocidad, pero continúa la senda de reducción y de moderación de precios. Además, no olvidemos que pues uno de los datos más significativos en esta última parte del año es que queda menos para que el exceso de ahorro muy ligado a la pandemia y demás, vaya finalizando, vaya gastándose, acabando de gastar, pero también la moratoria famosa que hemos comentado contigo alguna vez, que se concedió en su momento a los estudiantes de sus préstamos y demás, pues también va a finalizar en estos meses, ¿no? Con lo que simplemente para mí este dato, así de primeras, es un dato positivo, aunque el mercado, lógicamente, esperando un poquito más de caída, pues lo tenga todavía que asimilar, sobre todo porque continúa en esa senda de moderación de los precios, la cual sí que se está viendo, vamos a decir, atajada, esa inflación que hace de 8 o 9 meses era desbocada, se está viendo bien atajada por parte de la Reserva Federal. Expectativas, 4,1% para la subyacente general. Entiendo que es este dato, el de la subyacente, el que mira más la Reserva Federal, pero no sé si sabiendo que la general también está subiendo y que no está bajando igual que se espera, por lo menos, o lo que esperan los analistas, no sé a qué le va a dar más importancia, si a una subyacente que cumple expectativas o a una general que no, sabiendo que la general normalmente acaba trasladándose a la subyacente. Bueno, es como dices, pero tampoco la diferencia con lo esperado por el mercado es significativa, ¿no? De hecho, se sigue moderando en términos interanuales la inflación subyacente americana y de verdad esto debería permitir que, teniendo en cuenta otros elementos de la economía estadounidense, poco a poco, si no prácticamente ya, este último trimestre que ya ha comenzado de 2023, la Fed acepte que los tipos probablemente dejen ya de subir, aunque se mantengan altos bastante más tiempo de lo que se previó a principio de año, pero dejen de subir porque el camino, repito, en la inflación, recordemos que el dato previo de inflación subyacente era 4,3. Entonces, se sigue moderando. Sí, vamos a ver cómo se descompone ese dato, que es bastante relevante, hasta qué punto tienen más peso o más fuerza inflacionista algunos de los elementos de la economía americana, siempre altamente ligado al consumo. Pero, repito, el mercado en estos momentos está reaccionando, pues, vamos a decir, pues con ciertas dudas. Tecnológico está plano, en general está el mercado plano, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En Europa está un poquito alcista. Quiero decir que a la postre, con todo lo que conocemos, inflación general, inflación subyacente, un poquito peor la primera que lo espera por el mercado, la conclusión para mí es que la senda de moderación de la subida de precios que hemos experimentado en los anteriores trimestres, últimos trimestres, continúa yendo bien y que el mercado va a acabar reconociéndolo y podemos así tener un buen trimestre del año, tanto en bolsas como asimismo en bonos, que ahora mismo pues el bono americano, pero es muy poco y también lo podremos ver pronto apreciándose y bajando en rentabilidad. Pues Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital, como siempre un placer tenerte, muchísimas gracias.
A vosotros, cuidaos y pasad feliz día de fiesta. Igualmente. Adiós. Vamos ya con nuestro siguiente invitado. Creo que ya está con nosotros Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Javier, muy buenas. No sé si estamos teniendo algún problemilla, ahí lo veo. A ver, sí, Hola Javier, ahora... ¿qué tal? Buenas tardes, ¿ahora me escuchas, Marta? Ahora sí, perfectamente. Bueno, Javier, dato, como digo, de una de cal y una de arena, aunque ya nos lo podíamos esperar un poquito, que no fuera del todo exacto ese dato que esperaban los analistas, 3,6. Nos decía Guillermo que realmente es una décima, pero sabemos que una décima importa a los mercados y de hecho hemos empezado a ver caídas importantes en los últimos minutos en el SP500, en los futuros. ¿Cómo has visto el dato? ¿Crees que es para tanto? ¿Crees que esta tendencia, de ya 3 meses consecutivos de subidas en el dato de inflación respecto a lo que se esperaba, es algo que la Reserva Federal va a tener muy en cuenta? ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio, como bien dices, es una décima. Ahora bien, fíjate cómo se lo ha tomado el mercado. Si vemos el gráfico del SP500 en velas de un minuto, vemos un bajonazo importantísimo. De hecho, tenía el gráfico más amplio y he tenido que encogerlo un poquito porque se nos sale de la gráfica. Es verdad que no es algo horroroso, estamos viendo un movimiento, pues vamos a medirlo exactamente. Fíjate, todavía me quedo un poquito corto, pero aproximadamente de un 0,5%, vamos a medirlo de nuevo, esto es, de un 0,46%. No es algo terrible, pero en cualquier caso sí que marca un poco esa tendencia, ¿no? De esas 3 últimas subidas, en este caso vemos la subyacente a 4,1, que es importante ver que, digamos, la parte de la economía que va con un poco más de retraso y que en definitiva es la parte que más nos importa porque es donde se asienta en esa inflación subyacente, vemos que continúa el descenso. Perdón. Sin embargo, vemos que ese descenso que continúa, que es retrasado, que tiene un delay, que tiene un retraso respecto a la actualidad y que, por tanto, tiene más que ver con lo que se ha hecho en los últimos 4 o 6 meses, se está dejando un poco de lado para ver esa tendencia, como bien dices, de estos 3 últimos meses, donde el dato se incrementa. Vemos una décima en el 0,4, cuando había una expectativa del 0,3. Recordemos que la anterior era un 0,6, por tanto sí que ha bajado en el IPC mensual, pero no ha bajado lo que se esperaba. Del mismo modo sucede con el anualizado, con ese 3,7, como muy bien decías. Javier, no sé si te ha dado tiempo a ver un poco por dentro lo que pasa en el dato de inflación. Ahora lo vamos a contar bien en detalle para los espectadores, pero así a grandes rasgos yo lo que estoy viendo es que la energía sigue subiendo por encima de otros elementos, pero no como subía, por ejemplo, en agosto, que en agosto teníamos subidas en la gasolina, por ejemplo, de más del 10%, solo de mes a mes, quiero decir, subida mensual. Y aquí lo que estamos viendo es una subida, por ejemplo, de la gasolina ahora en Estados Unidos del 2%. Subida en el fuel oil, aquí sí del 8,5%, que es una subida bastante importante, pero también es una bajadita del 9% que subía el mes anterior. Entiendo que sobre todo el foco ahora está puesto otra vez en la energía, pero con un repunte, como digo, menor que el mes anterior. Entonces no sé si esto puede darnos un respiro o puede suponer un respiro realmente y hacernos pensar que esa creencia de que está aquí ya la segunda fase de inflación a lo mejor no es real. Bueno, date cuenta que estamos cotizando datos pasados. Conocemos ahora la cotización de lo que ha sucedido. Fíjate la semana que tenemos por delante con lo que está sucediendo en Israel y los riesgos geopolíticos que eso significa, así como económicos. Y por tanto, bueno, de momento lo único que podemos hacer es estar un poco pendientes de cuál es la situación. Efectivamente, creo que uno de los catalizadores más importantes va a ser los bonos, ¿no? Tenemos ahora mismo en pantalla un gráfico con todos los bonos de 1 a 30 años y vemos cómo efectivamente siguen impulsándose. Estábamos ayer en ese bono a 2 años en el 5, ya va por el 5,08, estábamos en el 5,5 creo en el bono a 1 año, estamos en el 5,14, en el bono a 10 años lo teníamos en el 4,50 y estamos en 4,61. Por tanto, vemos ese 1% de subida, ese 1,78% de subida en el rendimiento de esos bonos, en el yield. Y por tanto, bueno, eso lo que hace es marcar la inestabilidad que vemos
por delante, así como cabe destacar un poco las peticiones por subsidio de desempleo, que han bajado ligeramente de 210.000 que se esperaban a 209.000, que es algo también reseñable, porque, bueno, en definitiva, sabemos muy bien que la parte de inflación tiene mucho que ver con el consumo y el consumo tiene mucho que ver con el empleo. Bueno, un dato más a calificar y a tener en cuenta, como de nuevo esas peticiones por subsidio de desempleo vuelven a bajar a la cifra anterior cuando se esperaba que subieran un poquito y se mantienen en ese 209.000 en vez de subir a las 210.000 que estaban previstas. Por tanto, bueno, sigue todavía el mercado laboral en Estados Unidos manteniendo esa fortaleza y si entendemos esto, entendemos que es probable que la inflación mensual continúe poco a poco avanzando. Claro, ¿qué sucede si vemos esta tendencia de 3, 4, 5, 6 meses? Que al final se traduce a la subyacente, que es la que más nos preocupa. De ahí un poco esa incertidumbre y ese comportamiento de los mercados que claramente han cotizado de manera muy bajista en cuanto hemos visto el dato, claro. Claro, entiendo también que es que esto no lo podemos saber, ¿no? Si se va a acabar trasladando a la general o no, simplemente porque, claro, ahora parece que el foco está en la energía y de lo que ocurra en el conflicto de Israel también va a depender qué va a pasar con el petróleo, cómo se va a comportar y cómo va a subir, por ejemplo, la gasolina, que también afecta al dato de IPC. Sabiendo esto, Javier, sabiendo que no tenemos mucha certeza sobre lo que va a ocurrir próximamente, sobre el conflicto, sobre los precios energéticos, sobre cómo va a afectar a la inflación, ¿qué crees que va a pasar en la reunión del 1 de noviembre? Porque los mercados financieros tenían claro que la Reserva Federal ya estaba muy cerquita del final de la subida de tipos. No sé si esto puede cambiar algo, el discurso de Jerome Powell. Bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero creo que es probable que se guarden la carta para final de año, puesto que la incertidumbre con el nuevo escenario geopolítico que tenemos es bastante compleja y es probable que para la reunión de noviembre no tengamos todas las claves todavía de cómo se va a desarrollar. Yo apostaría porque mantendrán un poco los tipos de interés, no los subirán y esperarán hasta la reunión de diciembre para tomar la decisión de si finalmente ahí es donde hacen la pausa y el esperado pivote o por el contrario gastan ese cartucho de acabar de subir los tipos de interés. Como digo, quedan muchas incertidumbres y se plantean nuevas. Recordamos que seguimos con zonas de muchísima tensión entre China y Taiwán, que no estamos hablando de eso porque, lógicamente, llama nuestra atención el conflicto que se acaba de revelar en Israel por parte de la organización terrorista Hamas. Pero, evidentemente, tenemos muy claro que quedan muchas variables y sin tener eso claro, yo imagino que la Reserva Federal, en la actual situación en la que estamos, donde sabe que tiene que destinar otra partida presupuestaria a defensa, ya lo ha dicho, ya ha enviado armas, vemos cómo durante todos estos días la Unión Europea igualmente está haciendo un apoyo importante. Creo que el apretar una vuelta de tuerca más, sabiendo que vamos a empobrecer un poco la situación por parte de tanto Estados Unidos como Europa, quizás se la van a guardar por si acaso ya es suficiente y nos da esa esperada recesión, que al fin y al cabo es la única manera de conseguir que la inflación baje mediante una recesión. Lo que pasa es que tenemos que intentar que la recesión no sea profunda para que no afecte al estado de bienestar, que es lo que están haciendo los bancos centrales, intentar que ese descenso del consumo, ese incremento de la tasa de paro, ese incremento de las peticiones por subsidio de desempleo, ayuden a la reducción del consumo y, por tanto, sujeten los precios por falta de demanda. Vamos a ver. Pues veremos qué hace la Reserva Federal. Javier Echeverry, responsable en Active Trades, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Buen día. Buen día para ti también, Javier. Bueno, vamos a analizar un poquito más en detalle, como les decía antes, los datos por dentro del informe del IPC de los Estados Unidos. Les vamos a poner enseguida esa tabla para que ustedes vean de manera más visual, que yo creo que se entiende mejor, cómo se están comportando los precios de los distintos elementos. Les decíamos antes, la energía está subiendo, es de lo que más sube en el mes de septiembre si nos fijamos en los datos mensuales, mes a mes de agosto con mes de septiembre. Pero es verdad que no sube tanto como lo que subían, por ejemplo, estos precios energéticos en el mes de agosto. Entonces teníamos repuntes del 10% para las commodities energéticas, del 10,6% para la gasolina, del 9,1% para el fuel oil.
¿Y ahora qué tenemos? Bueno, pues las commodities energéticas en septiembre suben un 2,3 respecto al 10,5 del mes anterior. La gasolina sube un 2,3% respecto al 2,1, perdón, respecto al 10,6% que subía el mes anterior. Y lo que todavía está subiendo bastante es el fuel oil, que todavía repunta en torno a un 8,5%. Y es muy poquito menos respecto a lo que teníamos el mes anterior, que estaba en el 9,1%. Así que de momento la energía sigue subiendo y sigue siendo lo que más repunta, pero aún así parece que estamos viendo ya algo de relajación en esa tensión en los precios energéticos que veíamos a finales del verano, en agosto. Si nos fijamos, por ejemplo, en el shelter, aquí sube un poquito. Ya saben que el shelter es un componente con mucho peso dentro del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos. Sube un 0,6% en el mes de septiembre, que es el doble de lo que subía el mes anterior. Subía un 0,3%, ahora está en el 0,6%. Hay algunas cosas que bajan. Por ejemplo, las commodities, si quitamos energía y alimentos, bajan un 0,4 esos precios. Baja también, por ejemplo, los coches usados, los vehículos usados, que están bajando en torno a un 2,5. Bajan también, por ejemplo, las commodities de médicas. Están ahora mismo retrocediendo un 0,3%, pero tampoco mucho más. Luego tenemos también caídas, por ejemplo, en los servicios de gas, que están cayendo un 1,9%. Pocas caídas de precios, subidas, en este caso en la energía sobre todo, pero también en el shelter, que ya saben que es uno de los componentes con más peso dentro del índice. Y antes de seguir analizando este dato de inflación, que ya saben que en el mercado tampoco ha sentado muy bien, vamos a contarles también otro dato que, como cada jueves, sale en Estados Unidos a esta hora, que es el dato de las peticiones de subsidios semanales por desempleo. Han salido también. El cambio respecto a la estimación de los expertos no es muy grande, pero al final es un cambio para bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque esas peticiones de subsidio por desempleo se quedan en las 209.000, se esperaban 210.000 y ya saben que cuanto más pequeño sea ese dato de subsidios por desempleo, menos gente se espera que esté en el paro y por lo tanto en el dato de paro mensual salga reflejada en ese dato de paro. Claro, esto es bueno para el mercado laboral, lo que indicaría que todavía está a pleno rendimiento, pero puede no ser tan bueno para el mercado de renta variable. Ya saben por qué, porque un mercado laboral que todavía no está notando las subidas de tipos puede implicar que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés. Aunque parece que ahora, ya lo saben, el factor incertidumbre por la guerra en Israel puede también pesar un poquito en la reunión de la Reserva Federal del próximo 1 de noviembre. Así que veremos. Vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado. Me parece que ya está con nosotros Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admirals en España. Juan Enrique, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, dato de inflación que, como decía antes, una de cal y una de arena. Es que un poco cualquier analista que tenga un argumentario un poco más a favor de que la desinflación continúa, o uno que tenga otro argumentario a favor de que la inflación está volviendo a repuntar, puede ver argumentos en este dato. Por un lado, la general ha salido peor de lo que se esperaba, pero la subyacente sí que cumple y está bajando respecto a los datos del mes anterior. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que un poco en línea con lo que hemos ido comentando semana tras semana y mes tras mes. No creo que el escenario actual cambie mucho. Hay una cosa que me preocupa a corto plazo, y es que en general las referencias macroeconómicas, el sesgo de las mismas, tanto la parte del IPC como la parte de la petición de subsidios por desempleo, empuja o de alguna forma presiona un poco más a la Reserva Federal para continuar, en este caso, con esa modificación, ese aumento, ¿no?, en cuanto a los tipos de interés, porque no se ve reflejado el impacto de los anteriores. Y es lógico y normal, porque no le dan tampoco tiempo para que estas medidas funcionen. Tenemos que recordar que las políticas en base a política monetaria, es decir, las medidas en base a política monetaria, no son medidas de impacto a corto plazo, es decir, no son medidas que tengan un impacto inminente, son medidas que hay que dejar trabajar, son medidas que tienen que fluctuar con el tiempo y que lógicamente tienen que madurar, por decirlo de alguna manera. Entonces, con respecto al dato de inflación, sigo pensando lo mismo. Yo creo que volvemos de nuevo a un escenario otra vez en inflación creciente. Las cifras están ahí. Es verdad que las cifras internas, hay algunos datos, quiero decir, que son mejores que los anteriores y que son mejores que las previsiones que había, y sobre todo que la referencia actual. Y obviamente ahí se ve un crecimiento, quiere decir una relajación en cuanto a la inflación y por lo tanto una estabilidad a nivel económico, pero sigo viendo a grandes rasgos y en un
un plano general, quiero decir, si damos un pasito atrás y vemos el cuadro total, toda la pintura que vemos ahora mismo sigue siendo muy problemática, sigue siendo una inflación que va a generar muchos problemas a medio plazo y sigue habiendo un escenario bastante preocupante, como digo, en ese horizonte temporal. ¿Crees que esto podría cambiar el discurso de la Reserva Federal el día 1 de noviembre en su reunión? No creo que lo cambie, salvo que algo acontezca, quiero decir, salvo que algo cambie durante estos próximos casi 3 semanas, digo, hasta esa próxima reunión, que se encrudezca en este caso un poco la situación de la guerra, que la situación del petróleo siga de una forma descontrolada, que la situación del gas vuelva a ser de nuevo otra vez protagonista para mal. No creo en este caso que el discurso cambie por lo que hemos visto hasta ahora. Dudo que vaya a ocurrir algo en estas casi 3 semanas para que ese discurso vaya a cambiar. Ojalá cambie, pero no por esto, ojalá cambie porque no es lo que ahora mismo la economía necesita, no es modificación de tipo tras modificación de tipo tras modificación de tipos. Lo que ahora mismo la economía necesita es un paquete de medidas adicional que obviamente ya descartamos totalmente que vaya a ocurrir. Lo llevamos pidiendo muchos meses y vemos cómo el tiempo nos da la razón en cuanto a que la economía necesita este paquete de medidas adicional más allá de una subida de tipos, pero seguimos sin ver ese paquete de medidas, por lo tanto yo creo que el discurso no va a cambiar. Dudo mucho que vayan a reconocer que se han equivocado o que tenían que haber reaccionado antes de lo que lo han hecho. Por lo tanto, no creo en este sentido que el discurso vaya a cambiar, ni tampoco la hoja de ruta a seguir, que es lo preocupante. Pues Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admirals en España, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan muy buen día. Igualmente, Marta, muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a ver nosotros enseguida cómo cotiza Wall Street. Ya saben que en aproximadamente media hora tendremos esa cotización. Voy a pedirle también a los compañeros que nos pongan el dato de cómo se está moviendo ahora mismo el futuro del S&P 500. Ya saben que en los primeros minutos después de conocer el dato de IPC se ha movido mucho a la baja. Ahí están viendo cómo ha recuperado algo el tono y ahora está prácticamente plano. Lo están viendo ustedes ahí a la izquierda arriba. Está cotizando con una caída muy pequeña del 0,01%. Así que veremos cómo abre la jornada de hoy. Parece que hay bastantes dudas y que, como decía, pues bueno, es un dato que sirve un poco a todos, contenta a todos, a los que creen que la inflación ya está iniciando una fase de subida otra vez y a los que creen que la inflación todavía está bajando. Por ejemplo, mirando al dato de la subyacente, que sigue bajando y sigue cumpliendo con las expectativas del mercado. No la general, pero eso sí, sube con una energía que está subiendo mucho menos que el mes anterior. Claro, luego está el tema de la guerra, de cómo puede afectar al petróleo y de cómo puede eso afectar también a la gasolina, que tiene también un elemento muy importante en el cálculo del IPC de los Estados Unidos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información de última hora de los mercados aquí en Negocios Televisión.